Jesús venció. Cuando pases por problemas, recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Mis hermanos, bienvenidos a su programa, una vez más, Restaurando tu vida con Cristo. Hablamos de una restauración completamente. Tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de compartir, tu manera de que se note, de que se mire. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole gracias a Dios por un día más de vida, por todo lo que hoy el Señor nos permitió compartir, por todo lo que hoy nos permitió el Señor hacer, para darle gloria a Él, para nuestros hermanos. Gracias, Señor, por un día más de vida, por mi familia, por mis hijos, por todos mis seres queridos, por mi comunidad. Gracias, Dios mío. Te pido también por todas las necesidades de los hermanos que más necesitan, principalmente aquí en California, de los desastres del incendio y en todas partes del mundo donde hay algún tipo de desastre natural. Les han quedado sin nada, sin techo, sin casa. También te pido, Señor, que nos hagas parte de, Señor, que compartamos de lo que tenemos en nuestra mesa, en lo que podamos apoyar, Señor. Sabemos que tú eres el que nos das todos los recursos. Que no hagamos caso omiso, Señor, a poder ayudar a los más necesitados. Te consagro, Señor, todo esto que se va a compartir hoy en esta tarde para que podamos seguir aprendiendo y restaurando nuestra vida contigo, Señor, porque es la única manera con la cual podemos seguir adelante. Una vida nueva, algo diferente. Te pido por sus necesidades de cada uno de nosotros, de mis hermanos, y en especialmente por el Ministerio Propiedad de Cristo, que es un ministerio que alaba y glorifica a Dios con nuestro testimonio de vida, que bendecimos y adoramos a un Cristo crucificado con nuestros actos pasados. Y con nuestro testimonio de vida presente, glorificamos a un Cristo vivo. Dejamos esta oración abierta para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, pidiéndole a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, que nos cubra con su manto de las flechas del enemigo, de esas flechas que nos pueden tocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros ojos, o cualquier esa actitud que no sea de Dios. Mamita María, pedimos tu santa intercesión para que este programa sea de formación y no solo de información, sino para una formación, para hacer una renovación, restauración de nuestra vida con tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Dejamos la oración en el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios mío, gracias por una noche más o día en el momento que lo escuches. Hoy vamos a hacer el compartimiento de la palabra, de las lecturas que se van a leer el día de mañana. Vamos a leer una lectura breve del Evangelio de San Marcos, que es la lectura de mañana, y es bueno que lo reflexionemos todos los días, meditarlo por las noches
Y mañana cuando escuches la misa o vivas la misa o reflexiones tú mismo con tu propia lectura bíblica, ¿qué es lo que el Señor te dice día a día? Porque siempre nos pone el Señor para comprender, para vivir qué es lo que debemos de hacer, qué es lo correcto que tenemos que hacer. Y por medio de la lectura bíblica, por medio de leer el Evangelio, son pasos, son como esos discípulos que el Señor nos va llevando paso a paso. Entonces vamos a meditar la palabra de Dios en Marcos 1, del 21 al 28. Y así como esos discípulos, como esa foto que te pongo ahí al lado, así el Señor nos trae todos los días, caminando sin parar, decimos sin descansar, aunque descansamos más de lo que debemos, pero nos enseña, nos comparte, nos dice el día a día de vivir, qué es lo que tenemos que hacer. Marcos 1 del 21 al 27. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entraron a Cafarnaún y luego el día de sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y estaban asombrados, pues su doctrina que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se encontraban en la sinagoga de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, el cual gritó: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perturbarnos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mas Jesús lo increpó diciéndole: cállate y sal de allí. Entonces el espíritu inmundo, zamarreándolo y gritando muy fuerte, salió de él. Y todos quedaron llenos de estupor, tanto que discutían entre sí y decían: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva e impartida con autoridad? Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por donde quiera, en todos los confines de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que te toca en tu vida? ¿Cómo miras el Evangelio? ¿Cómo vives el Evangelio? ¿Cómo relacionas el Evangelio en tu vida? ¿Cómo lo disciernes? ¿Cómo palabra por palabra, puedes tú siempre el Evangelio, tomar todo el Evangelio para parte tuya y después para poder enseñar y entender y comprender las situaciones de día a día, especialmente los que estamos ah, al frente de un ministerio, eh, la gran responsabilidad. Por eso es este atrevimiento como discípulo del Señor, de hacer este tipo de programas para no solamente quedarnos en una comodidad de mi casa, de lo mío. Meditas todo lo que hoy te sucede o qué esperas del día de mañana. Y por ejemplo, como hoy, el Señor, ya de muy tarde, como ahorita ya aquí es tarde en Los Ángeles, pero mañana por la mañana tendremos la oportunidad de vivir misa con mi esposa y ya vas con tu corazón abierto, con una apertura de corazón, con ese evangelio ya trayéndolo aquí. Y cuando vives la misa lo entiendes, lo comprendes, lo vives. Y solamente estoy leyendo una lectura del evangelio, porque podríamos leer la primera lectura, el salmo responsorial, pero vamos a hacerlo el Evangelio solamente. Dice que entraron a Cafarnaún y luego el día de sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Dice entraron, entonces quiere decir que venían de otro lugar, venían de otro lado, fíjate, venían, no estaba descansando, entraron, o sea, venían de otra parte a Cafarnaún y al día siguiente, al día sábado, luego el Señor no perdía la oportunidad para poder predicar el Evangelio. Nosotros, de donde lleguemos, de donde entremos y a donde vayamos,
tenemos que hacer lo que el maestro nos enseña. Al otro día, buscar, independientemente del día. Si no estoy hablando, si yo llego a mi trabajo, si yo llego a una comunidad, si yo llego a mi casa, si yo llego a mis hijos, si llego con una persona necesitada, si llego y si llego, tengo que ser como el Señor, apresuradamente entrar a una sinagoga. La sinagoga sabemos que para ellos era el lugar de reunión. En nosotros, ¿cuál es tu sinagoga? ¿O en cuántas sinagogas entras? Vamos a poner que no solamente es algo físico, hay unas sinagogas de carne, del corazón, de la mente del ser humano, de tu hermano, de la persona con la que estás. ¿Cómo tiene esa sinagoga? ¿La tiene cerrada? ¿La tiene repleta de otras cosas menos de Dios? ¿Cómo tienen esa sinagoga llena de muchas palabras, la sinagoga de la mente, de muchas tonterías, menos Dios, de muchos problemas, de muchas situaciones, de muchas cosas, menos de Dios? ¿Cómo tienen esa sinagoga que representa tu corazón? ¿Cómo tienen el corazón de ellos? Destruido, destrozado, cansado, desilusionado. ¿Cómo tienen? Pero tú te vas a encargar, así como discípulo del Señor, como esta foto que te muestro, ¿qué es lo que has aprendido de Él? ¿Y qué es lo que te ha enseñado en tu propia vida? Tu testimonio de vida y tu pasado que has dejado atrás es lo que a nosotros nos da la pauta para poder entrar, comprender y entender a esas sinagogas que también están destruidas como la que nosotros teníamos. Porque no vas a entrar a una sinagoga tal vez limpia, arreglada, porque vamos a ver más adelante qué tipo de sinagogas hay más aparte de la que te estoy comentando. Entonces, prepárate para poder entrar a esas sinagogas, también así como mi sinagoga, cuando una persona quiso entrar al templo, o sea, mi templo, mi persona, mi mundo, yo no quería, no entendía, no quería y no comprendía. Pero el Señor fue obrando por medio de ese hermano, por medio de la predicación, por medio de la palabra, decir, mi hermano, yo no vengo a decirte lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Yo te vengo a predicar palabra de Dios. Y esto que estoy predicando es palabra de Dios. Por eso leí la palabra de Dios y solamente discernimos la palabra de Dios. De una manera hermenéutica quiere decir donde se aplica a nuestra vida, con un poco de historia y teología para poder comprender y no sacar el texto de la palabra para hacer pretexto de la palabra. Pero muchas veces cuando tu sinagoga está muy cerrada y no quieres abrirla de par a par, para todo vas a tener un pretexto. Para todo vas a tener un pretexto. Versículo 22. Y estaban asombrados por su doctrina, pues les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Wow. Todos deben de quedarse asombrados eh, al momento que tú les predicas, que les compartes la palabra. Pero dice ahí, les enseñaba como el que tenía autoridad. En griego decía eusocia, eusosía. Para ellos, para los escribas, esa palabra era de personas que tenían la capacidad de penetrar, tanto en el porte de su palabra, tanto el porte de físico, tanto el porte de cómo miraba, el tono de voz, la potencia y su testimonio de esa persona. Para los judíos, eusosía quiere decir, así como nosotros, autoridad plena. Entonces ellos entendían y comprendían, por eso decían, por su doctrina se quedaban asombrados, o sea, que la gente lo impactaba el Señor. El Señor impactaba con su presencia, impactaba con su palabra, impactaba con su sabiduría, impactaba con su testimonio de vida, impactaba e impactaba mucho. ¿Tú de qué manera asombras a las personas? ¿De qué manera las asombras? ¿Con qué clase de doctrina asombras a las personas? Sabemos que la Iglesia Católica tiene una doctrina muy, muy nutriente, porque tiene de todo.
teología, filosofía, catequesis, historia. Tiene una doctrina donde tú puedes impactar en los otros hermanos con la enseñanza que tú les des, pero puedes confundir también con una doctrina falsa, llena de mentiras, llena de exageraciones y llena de malos testimonios en tu vida. Y tienes que dar una imagen eh, desde cómo Cristo te lleva, desde un principio hasta un fin. No puedes quedarte a medias donde puedes exhortar a un hermano en un retiro, en una predicación, en una junta, en una reunión, y después, por otros lados, decides irte, decides alejarte, decides que tu imagen de discípulo de Cristo vaya hacia abajo, que la doctrina que tú le predicaste a este hermano después te pregunte y te cuestione, ¿dónde está ese hermano que me predicó una doctrina de amor, de paz, de esperanza, de que puedo salir de mis adicciones, de que puedo cambiar mis actitudes, de que puedo dar un testimonio de vida con una doctrina verdadera? La doctrina verdadera es la que se nota en tu persona. Decía San Francisco de Asís cuando salían a predicar y le preguntaban sus hermanos de comunidad, ¿y qué vamos a ir a decir? Había uno de ellos, San Junípero se llamaba. Decía, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a predicar? Llevamos la Biblia, predicamos la palabra de Dios, exhortamos. Y San Francisco de Asís decía, no, vamos a ir a predicar, pero si es necesario, hablamos. Fíjate qué tan bonita doctrina conocía San Francisco de Asís. Parecía que conocía personalmente, pero sí, sí conoció personalmente en esa, en ese momento de oración, en esa encarnación de la manifestación de Cristo en su persona. Decía, si es necesario, hablamos. Él predicaba con sus actos, con la ayuda, con el servicio, con los actos, y ellos miraban lo que ellos predicaban con acciones. Y si era necesario, hablaban. ¿Qué doctrina predicas tú? ¿Qué doctrina enseñas tú? ¿Algo que impacta o algo que confunde? Por eso es bueno siempre prevalecer, acercarse a la iglesia, preguntar en la iglesia, estudiar, leer tu palabra de Dios, pedirle, eso sí, pedirle al Espíritu Santo que te ayude en el discernimiento de la palabra, que te guste y que después lo implementes a tu vida. Entonces, mañana yo no sé qué me espera con la palabra de Dios para hacer de lo que hoy me ha enseñado, llevarlo a cabo el día de mañana. Versículo Marcos 1, versículo 23. Se encontraban en la sinagoga de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, el cual gritó. ¿Por qué los demás no se daban cuenta? No se daban cuenta que había un hermano que necesitaba ayuda. Porque ahí dice, se encontraban en la sinagoga de ellos un hombre poseído por el espíritu inmundo, el cual gritó. Nos está contando Marcos, si los demás se hubieran dado cuenta que hay una persona verdaderamente necesitada, pues está hablando de una persona súper necesitada. Ahí dice un hombre poseído. Poseído, ¿por qué? Por las drogas, por el alcohol, por los vicios, por las actitudes, por los celos, por los gritos, por los golpes, por el abuso psicológico, por el abuso físico. Estaba en los tiempos de ahora, está poseído por el teléfono, está poseído por las redes sociales, está poseído por obtener año con año el teléfono iPhone, ya va creo el 16, no sé qué. ¿Por qué estás poseído? Por el materialismo, por el dinero, por el trabajo, por el estrés que no existe. ¿Por qué estás poseído? Pero nadie se va a dar cuenta. Allá donde tú te juntas, allá donde tú estás, nadie se va a dar cuenta, porque a lo mejor todos están poseídos de la misma manera que muchos de nosotros lo estábamos. Sin en cambio, Jesús se dio cuenta. Pero aquí espera Jesús una reacción de nosotros, porque Jesús lo sabe. Jesús es Dios. En ese tiempo que te estoy hablando aquí, Jesús no lo reconocieron. Jesús no lo reconocían. En cambio, él llegó a la sinagoga a predicar.
a predicar la doctrina del Evangelio, el reino de Dios, con los manuscritos del Antiguo Testamento. Y todo eso lo llevó a la vida de él. Pero ¿por qué te digo que él no fue el que señaló? No fue él el que señaló, a ver, te quiero sanar. Porque aquí hay algo bien importante que dice en el 24. En el 23 dice que estaba un hombre poseído por el espíritu inmundo, el cual gritó. O sea, él mismo se delató. Versículo 24. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos o a perturbarnos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Las mismas, no hablemos de la persona. Por eso es que te digo que yo aquí en esto aprendo mucho de Dios. Yo no estoy en contra de la persona. El Señor, vas a mirar aquí que cómo no está en contra de eso. Él está en contra de ese espíritu inmundo, de ese demonio que tenía atado a esta persona. Cuando nosotros nos topamos con una persona, yo no estoy en contra del hermano o de la hermana, estoy en contra de los malos actos que él está haciendo, de los malos vicios que lo están destruyendo, de las malas actitudes, que todo lo que hace una destrucción colateral con su familia, con sus hijos, con la sociedad y puede terminar muy mal. Yo estoy en contra de eso. Yo con la persona, yo lo miro como un hijo de Dios que se le debe de dar ayuda. Y ellos mismos saltan. Hay veces que la misma persona como nosotros saltamos, atacamos, nos ponemos desesperados, agresivos. Yo no quiero nada, no quiero oír, no quiero escuchar. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué me vas a decir? Pero dentro de nosotros debemos comprender y mirar que no es el hermano y no es la hermana lo que nos dicen eso. Lo que nos pueden decir, ¿tú quién eres? Tú eras igual. Y yo no era igual que ellos, era yo peor. Tú qué me vas a decir? ¿Tú te crees que eres el santo? ¿Y tú crees que me dices a mí las cosas y si me las dices de todos modos no voy a hacer nada? A mí no me interesa lo que me digas. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero no es el hermano, no es la hermana, porque por naturaleza todos somos hijos de Dios, sino son aquellos espíritus inmundos que lo tienen atado, que se ha contaminado. Yo no digo poseído, en este caso habla de una persona que sí está posesa o sí tiene, no habla de posesión, pero de la manera como lo interpela el Señor, Él hace una liberación. Entonces sí hay una posesión, aunque no sabemos qué tipo de posesión, porque ahora la iglesia nos ha enseñado tres tipos de posesiones, primero, segundo y tercer grado. Ah, pero ya hablaremos en otro tiempo sobre eso, pero tiene que ver con esto. Entonces, cuando esas personas te das cuenta que a lo mejor no quieren llegar, tú los exhortas, no vienen, siguen con esa contaminación dentro de ellos porque es muy fuerte, esto sí te lo digo, es muy fuerte, una especie de tipo de estas posesiones del tiempo de ahora. Ayer te compartí el ataque del enemigo y cómo defendernos en el video pasado. Pues todo eso son posesiones y contaminaciones a diferentes grados, dependiendo cómo tú te hayas entregado a ese vicio, a esa situación. Un ejemplo bien claro ahorita. Parece que todos están poseídos por el teléfono. Están poseídos en la mesa, están comiendo y con el teléfono. Están viendo la televisión, prenden la tele y parece que están en el teléfono. Y peor tantito, cuando hay un diálogo entre personas, entre esposos o entre familia o entre hijos, tú tienes el teléfono aquí y dicen, te estoy escuchando, yo te oigo. Ya al último, ¿qué me dijiste? Porque estás más metido aquí en el teléfono viendo no creo que tantas cosas de Dios, porque no lo dudo, pero en fin, esa posesión desde ahora, hay veces el alcohol, las drogas, nos tienen tan poseídos que preferimos más nuestra adicción que toda nuestra familia. Entonces, ¿quién es el que se da cuenta? La persona aquella. Cuando una persona siente esa necesidad de ayuda, pero aún así se queja, ¿por qué? Porque lo que no es bueno, lo que lo tiene atado y contaminado,
hace que reniegue de las personas que quieren ayudarlo. Por eso, mi hermano, mi hermana, te exhorto a que si tú ya eres miembro de una parroquia, miembro de un servicio, te exhorto a que llegues y a que te des cuenta de que el enemigo también nos va a atacar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ayudar a más personas, a que esas personas se interpelen con nosotros y nosotros darnos cuenta como Cristo se dio cuenta que esa persona venía mal, venía contaminada, venía poseída, venía mala, enferma, depresiva, porque no sabemos qué es lo que le ha pasado en su vida y viene un proceso de escucha para sanar y para liberar. ¿Cómo le dicen y cómo lo atacan estos espíritus al Señor cuando dicen, ¿qué tenemos que ver contigo? Se están excusando, ¿eh? ¿Qué tenemos que ver contigo? Yo no te he hecho nada, no estoy aquí contigo, déjame aquí en paz con la persona que estoy bien a gusto, no te metas, que Jesús de Nazaret, has venido a perdernos, o sea, a molestarnos, a regresarnos de donde regresamos, donde venimos. Fíjate, hasta ellos mismos tienen miedo de ser sacados de donde están para regresar de donde nunca debieron de haber salido. Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahí es donde nosotros siempre soy muy exigente con el testimonio de vida. La persona con la que tú vas a ayudar, vas a dialogar, la persona que vas a estar tú ahí, este, escuchando, eh, dándole una sugerencia, un consejo, esa persona te va a conocer también a ti. Así como estas posesiones, estos espíritus lo conocieron y dijeron, Jesús de Nazaret, a ti te conozco quién eres, te conozco quién eres. Ellos reconocieron al Hijo de Dios, dicen, es el Santo de Dios. Pero cuando tú dialogas con una persona, esa persona va a tratar, no la persona, no el hermano, lo que está en él o las cosas de contaminación de él, de las actitudes o los vicios, te va a decir lo mismo. Yo te conozco a ti. O te va a decir, tú eras igual, trátame de entender. Tú eras igual, tú eres lo mismo. Y es más, sigues igual. Te va a decir que eres un hipócrita, un mentiroso. Te va a tratar de llamar por tus pecados, por tus acciones, para darte para abajo. Pero ¿qué crees? No es el hermano, no es la hermana. Es aquella contaminación, aquel espíritu que te quiere también a ti hacer lo mismo que él. Y obviamente te va a dar por tus debilidades y decir, tienes razón, ¿yo qué te puedo decir a ti? ¿Qué te puedo decir a ti? Si soy igual, si fui peor, si te comprendo. Entonces, porque te comprendo y te entiendo, sigue igual. Porque nosotros hemos sido liberados del Señor. Y el Señor, como esta persona, yo en mi persona, no sé algunas otras personas, pero en mí hizo una liberación de todos esos espíritus inmundos que yo cargaba: alcohol, droga, malas actitudes, pensamientos de suicidas, baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor tuvo una lucha espiritual con esos espíritus. Pero como esos espíritus que estaban dentro de mí conocieron a Jesús y mi Señor Jesús dice, Jesús lo increpó, se lo topó de cara a cara y diciéndole, cállate y sal de él. El Señor eso es lo que hace, no nosotros. Pero de qué manera reconocen en tu persona una persona que tiene la capacidad de hacer eso? ¿Sabes cómo? Primero, reconocer que somos hijos de Dios, que somos bautizados y en el bautismo, en mi persona, tengo la potestad que el Señor me ha dado por medio del bautismo en ser profeta, sacerdote y rey. Si yo lo reconozco, vivo mi bautismo, vivo mi comunión, vivo mi misa,
vivo mi rosario diario, vivo mi Eucaristía, mis visitas al Santísimo, vivo en gracia, vivo bien con mi esposa. Trato de tener la vida mejor que pueda en santidad y cuando cometes un error, ve a la confesión y volver a estar en estado de gracia y llevar un proceso de catequización. Dios es el que obra en ti, no somos nosotros los que obramos en ellos. Eso que quede claro. Porque entonces de lo contrario, Señor, ¿para qué dejaría tantos discípulos, tanta enseñanza, dejaría su Biblia, si el Señor, Él pudiera liberar el mundo como ya lo hizo? Vino a liberarnos del pecado, vino a darnos redención a todo el mundo, buenos y malos, dice la palabra de Dios. Pero Él necesita que nosotros tengamos ese libre albedrío y esa apertura de ser discípulos del Señor para ayudar a otros hermanos necesitados. Por medio de la palabra y por medio de lo que te acabo de decir, el otro hermano va a ver que sí, yo conozco en ti, no van a decir ese Armando que era antes y peor que yo, o que a lo mejor siguen viendo en mí todavía un Armando sarcástico, todavía siguen viendo en mí a un hermano a un Armando regañón, a un Armando eh, que se enoja, a un Armando esto, pueden decir lo que puedan decir, pero las acciones tienen que ser de un cristiano, que se note, que se note que Cristo vive en ti. Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero yo, por defecto humano, todavía lucho con mis tentaciones y lucho con ese pasado que dejé atrás, que lo vivo hoy para tener experiencias de ayudar a otro hermano. Entonces Dios hace todo esto porque interpela, más Jesús lo increpó diciéndole, cállate y sal de él. El Señor ya hizo en la obra en cada uno de nosotros y nosotros no hacemos la obra directa porque siempre lo que nosotros te llevamos más a fondo es ve a la misa, ve a tus sacramentos, ve a visitas al Santísimo y en ese momento vas a vivir lo que te estoy explicando, lo que la palabra de Dios nos dice. Si tú vas mal, ve al Santísimo una hora, ponte a orar, ponte a contemplarlo, escúchalo en el silencio y Él te va a decir o le va a decir a lo que traes mal, ese problema, cállate y sal de él. A esas adicciones de alcohol y droga les va a decir, cállense y salgan de él. A esas malas actitudes de celos enfermizos, de adicción no sé, a la pornografía, a la lujuria o etcétera, a la gula, lo que sea, el Señor se va a encargar de decirle ahí, cállate y sal de él. Y cuando salgas de ahí, sal convencido de que eres un hombre nuevo. Cuando salgas de la misa, todas las misas son de sanación, todas, todas. Cuando dicen una misa de sanación, eh, están un poquito mal en el mal el nombre de sanación, porque todas las misas son de sanación, todas las misas. Simplemente que cuando dicen una misa de sanación para los que tienen adicciones, es porque toda adoración se va a enfocar solamente a tocar nombres y nombres de todas las adicciones y en ese momento nuestra mente, corazón, estoy metido que sí quiero salir de esa adicción. Entonces es solamente la oración interna y externa que te motiva a crecer y a sentir algo diferente por lo que estás oyendo y sintiendo. Pero la misa es de sanación todas, las del domingo, las de entre semana, las de la mañana, todas son misas de sanación todas. Puedes ahí escuchar la voz de Jesús que dice que calle ese mal espíritu para que salga de nosotros. Versículo 26. Entonces el espíritu inmundo, zamorreándolo y gritando muy fuerte, salió de él. Este espíritu inmundo te va a dar, dice, zamorreándolo, es como tirándote, arrastrándote, sangoloteándote, o sea, te va a mover el piso, te va a decir, te va a gritar, tú no puedes, tú eres esa misma persona, te va a mover el tapete diciendo, no puedo creer que yo ya no soy esa persona, pero todavía ese espíritu inmundo cuando sale, todavía quiere dejar
esa basura, esa duda de decir, tú no puedes salir de ese vicio, tú no puedes cambiar esas actitudes, vas a seguir siendo el mismo, tú no vas a poder, tú eres esto. Todavía va a poder querer sembrar esa semillita, pero tú no te lo creas, porque Él salió de ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos quedaron llenos de estupor, tanto que discutían entre sí y decían, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva e impartida con autoridad? Aún los espíritus inmundos mandan y lo obedecen. Por segunda ocasión, los escribas y fariseos y los maestros de la ley reconocen esa autoridad, esa eusosía que Jesús tenía y tiene. Entonces, de la misma manera, nosotros implementamos verdaderamente que ahorita hasta por leer la palabra del Señor y escucharla con amor y creerle, que nosotros nos sigue liberando día a día de esas tentaciones, de esos pecados, con autoridad, le creo. Mas no seamos como estos escribas y fariseos que decían, que discutían entre sí y que se preguntaban, ¿qué es esto? Porque a lo mejor ellos no podían hacer nada y a lo mejor sabían que esa persona estaba enferma o poseída, pero no se atrevían a hacer nada. ¿Qué ejemplo de vida estarían dando? Porque también a lo mejor a lo mejor quisieron darle ayuda, pero este espíritu los interpeló y les dijo, ustedes que roban, ustedes que solamente hacen, las escrituras dicen que ellos querían mandarnos a hacer lo que ellos no hacían. A lo mejor este espíritu le decía, ¿qué testimonio de vida me das? ¿Y cómo quieres que me vaya de esta persona cuando tú no tienes esa autoridad? Fíjate cómo el enemigo te pone de ejemplo aquí el diálogo que tiene entre esas personas. Y así puede haber un diálogo entre muchos de nosotros. Si esta persona viene mal, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿Cómo le vas a ayudar tú? ¿Cómo le voy a ayudar yo? Si no nos aplicamos, si no no estamos primero, oración con el Santísimo, misa, rosario, estamos en gracia, estamos en la confesión, estamos viviendo nuestros sacramentos, los que estamos en el matrimonio, vivir tu bautizo, tu confirmación, tu comunión. ¿Para qué? No vamos a andar liberando por todos lados. Con la propia gracia que el Dios te da, Dios es el que hace todo eso. Eso es lo que quiero que entiendas, es Dios el que hace la obra en nosotros, por medio de nosotros, para ayuda de otros hermanos. No soy yo Armando, no es Jacinto, no es Juan, no es X, no es X. Es Dios, la gracia de Dios. Por eso nosotros debemos de estar en gracia de Dios. Versículo 28. Y pronto se extendió su fama por donde quiera en todos los confines del mundo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque por eso Cristo fue crucificado. Se extendió tanto su fama en todos los confines de Galilea y más allá. Pero por eso fue juzgado. Después decían que más adelante en las lecturas decía que él hacía o expulsaba a los demonios. ¿Por qué? Por el espíritu o por el poder de Satanás. Más adelante. Más adelante te van a decir a ti, otra vez siempre te van a atacar con lo mismo. ¿Tú qué testimonio de vida me das? Si cuando te veo, cuando te miro, cuando te escucho, no me, tu doctrina que aplicas conmigo no se siente, no se nota. Pero cuando pones una doctrina como la de Jesús, el otro se va a sentir, le va a doler, dejar todo su pasado. Pero sí se va a aplicar. Pero a ti, más allá de tu ministerio, más allá de tu parroquia, más allá de tu casa, más allá de las cuatro paredes en las que tú vives, van a hablar de ti. Y tal vez lleguen a tus oídos, tal vez no, como muchos de nosotros. Pero eso, ¿qué?
Decía un sacerdote, no te preocupes, no están hablando de ti, están hablando de Jesús. Y si hablan de él, ve con él y dialoga y dile, Señor, están hablando de nosotros. Bueno, están hablando de ti por lo que estás haciendo, pero nosotros como ser humano tenemos que aguantar. Pero verdaderamente tú tienes que estar convencido de que estás dando un testimonio de vida, cual debe de ser. Como buen cristiano y como buen hijo de Cristo, Jesús, testimonio de vida en tu matrimonio, en tu casa, en la calle, en tu trabajo, en tu ministerio, no solamente las 2, 3, 4 horas o una vez a la semana o 2 veces a la semana que vamos a nuestros grupos, vamos a estar, gloria a Dios, orando, predicando, y después de ahí vuelvo al mundo mundano. Somos del mundo y pertenecemos al mundo, pero ya no somos del mundo, dice el Señor. Y por eso aquí nos deja para predicar y exhortar la buena nueva. Por culpa de eso, te van a crucificar. ¿Qué les hicieron a los apóstoles? ¿No los crucificaron? ¿No los mataron? Pedro, indigno de ser crucificado de cabeza. Y tú te van a crucificar y vas a tener que aguantar, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. No te defiendas, deja que Dios te defienda. Y dale gloria a Dios con todo lo que digan, porque cuando pasa todo eso hay una gran conversión en alguna persona. Siempre que pases una situación así, que estén hablando, Señor, si eso hablan de mí por predicar verdaderamente la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios, tomar un texto bíblico, exhortarlo, reflexionarlo, vivirlo, discernirlo y aplicárnoslos. Mucha responsabilidad. No es cualquier texto, no es una novela, no es un libro de chistes, no es un libro de cuentos, no lo es, no lo tomemos así. Una gran responsabilidad lo que pasa cuando hay algo así. Pero lo bonito de todo esto es que Cristo está con nosotros y te da experiencia y te da espiritualidad y te da testimonio de vida. Todo es llevadero con Él, todo es llevadero con Él. Entonces, esperemos que esta reflexión de la palabra de Dios hoy te haya ayudado en algo o te ayude. Y siempre la palabra de Dios nos dice cosas para crecer, para avanzar, para renovar nuestra vida con Él. Yo qué parte me toca de esto hoy. Primera, dos palabras. Una, que el Señor me habla con autoridad. Eso es lo que me dice. A mí el Señor me habla con autoridad y yo le creo. No necesito que me repita o me grite tanto las cosas como antes. Como buen alumno, como buen que quiere aprender, yo le creo al Señor que lo que Él me dice es verdad. Si tú lo dices, Señor, adelante. Como buen discípulo, tengo que hacer lo que el Señor me dice. Y la otra es, se extendió la fama por donde quiera. ¿La fama de quién? ¿De Cristo o de Armando? De Cristo. Entonces tengo que hablar con autoridad para extender, no la fama, la palabra de Dios más allá, con aquellos que no lo conocen, con aquellos más que reniegan. Y para eso tenemos mucho servicio. Todos tienen dudas de la palabra de Dios, todos tienen duda que si es verdaderamente la palabra de Dios, cómo obra, cómo actúa, por qué oro y no me contesta, por qué tengo esta necesidad y no me ayuda, el por qué y por qué y por qué. Pues para eso nos tiene aquí el Señor, para darles un testimonio de vida, para enseñarles a comprender cómo se vive la vida y cómo esperar la gracia de Dios. Y créeme que la gente dice, tiene razón. No, no es que tengamos razón, sino es que Dios nos da la razón siempre. Dios nos ayuda a tener la razón. Dios obra para que tengamos la razón. Dios y Dios. Por eso, como te digo, renovando tu vida con Cristo, porque con Cristo todo y sin Cristo nada. Entonces,
Mi hermano y mis hermanas, te exhorto a que día a día meditemos el Santo Evangelio, la palabra de Dios. Específicamente a mí me gusta lo de un día para otro, porque el día de mañana vuelvo a entender y a comprender cuando escuchamos la misa o vivimos la misa, de comprender qué es lo que me dice el Señor y comparto mi sentimiento, mi experiencia con lo que el sacerdote lo dice en la homilía o con lo que luego están leyendo la palabra y te viene una palabra o miras a un hermano y luego lo que escuchas en la misa, en la radio, en las predicaciones, lo que tú meditas. No, hombre, el Señor te da para darle al hermano palabras así, con autoridad, que te crea, que lo sienta. Y vamos así, de una en un alma y luego otra alma. Pero tú que me estás oyendo, si eres parte de, ánimo, que Dios está contigo y Dios te ha dado esa autoridad. En el nombre de Él, vamos a seguir uh, predicando la palabra de Dios. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios y que Dios te bendiga. Vamos a terminar con la oración de todas las noches, como siempre, dándole gracias a Dios por lo bonito que nos permite leer su palabra, que nos permite compartir su palabra, que nos damos cuenta que cada palabra tiene autoridad. Una letra que salió de la boca de Cristo, una palabra, una frase que salió de la boca de Cristo, salió del corazón de Él. Y sus palabras son verdad. Tienen ese poder, esa misericordia, ese amor. Pero también Él tenía el porte, la mirada, sus abrazos, sus gestos, su testimonio de cómo el Señor hacía viva esa palabra que Él predicaba, que Él decía, que Él anunciaba. De la misma manera tú también eres un hijo de Dios, eres un bautizado, toma la comunión, vas a misa, ve y comprende poco a poco más la palabra de Dios, qué es lo que te dice, a qué te exhorta. Y primero tú, déjate interpelar tú con el Señor, déjate liberar por el Señor, déjate llevar por el Señor, que esa autoridad entre en ti primero. Esa autoridad donde digas, sí, Señor, tú me lo estás diciendo y lo creo y lo siento. Y con esa misma autoridad, Señor, porque me has dicho, porque me lo has gritado, porque me lo has sentido, con alegría, con las necesidades, en la enfermedad, en los gritos, en lo que tú quieras, Señor. Pero lo siento que es tu palabra. Y mientras seas tú, Señor, bendito y alabado seas porque tu voluntad lo acepto. Así como digo en el Padre nuestro, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Así acepto tu autoridad en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo bonito que nos das día a día en tu palabra, porque nos acompañas a mí y a toda nuestra familia y al mundo entero. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo momento, aunque a veces muchos no te reconozcamos, porque a lo mejor estamos tan embotados con esos espíritus de contaminación del teléfono, de los problemas, de tantas cosas que veo en las redes sociales, escucho en la televisión y me convenzo más que eso es lo que es más efectivo que tu palabra. Cuando alguien me dice una palabra, una mentira, y pienso que eso es verdad, pero sabemos que también esos espíritus impuros están obrando para alejarnos de ti, Señor. Pero son más los que vienen con nosotros que los que están en contra de nosotros. Por la autoridad que nos has dado, Señor, te pido por todos nuestros hermanos más necesitados, principalmente necesitados de una palabra de aliento, necesitados de la palabra del Evangelio, necesitados de que nosotros le prediquemos una palabra que está de tu corazón a la palabra de Dios encarnada, de nuestra boca a su corazón de ellos, para que renueves otra vez esa vida, que rían, que vivan, que gocen y que reconozcan a Cristo
en toda su creación, en su familia y en su persona. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos siempre con una continuidad, sintiendo más tu presencia, Señor. Te pido por todos mis hermanos, por sus necesidades más espirituales, Señor, para que podamos salir adelante con el mundo que estamos ahora, con el mundo que nos has dejado. Pido por nuestros sacerdotes, que a veces son muy atacados por sus espíritus que no reconocen la santidad de muchos de ellos. Te pido por el Papa Francisco, te pido por los líderes de ministerios, de grupos, que seamos capaces de que esos espíritus reconozcan a un Cristo vivo en nosotros, con un testimonio de vida, con un testimonio de gracia, de oración, por la obra que tú has hecho en nosotros, y podamos ayudar a esos hermanos y esas hermanas necesitadas que están hundidas en la depresión, en el alcohol, en los vicios, en las drogas, en las actitudes, en los celos, en la desconfianza. Que siembremos ese amor, esa sonrisa, en un abrazo, en una palabra, en esa confianza que les demos nosotros con nuestra propia vida. Y que Dios nos ayude con el Espíritu Santo a seguir en esta batalla, que sabemos que eres tú el que la peleas, pero nosotros somos seres humanos. Pero tu gracia, solamente tu gracia nos basta. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mis hermanos. Nos despedimos con un Padre Nuestro y una Ave María para cerrar este compartimiento y este programa en el nombre de Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecus, benedictas tu in mulieribus, in benedicta fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, y que Dios los bendiga.